terminado el tiempo. Vamos a iniciar con algunas parejas ya. ¿Están listos? Sí. A ver, primera pareja, al final. Los dos compañeros. ¿Quiere presentar a su compañero, por favor? Me llamo Jesús Jaimes Velasco, trabajo en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, como asesor jurídico. Me presentan. El compañero es el licenciado Néstor. Un poco más alto, por favor. El compañero es el licenciado Néstor, trabaja en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social como asesor jurídico. Sus perspectivas de victimología, dice él que pues para él es muy importante, toda vez que con esto va a él a adquirir mayor conocimiento para poder dar y prestar mejor servicios a las personas que lo requieren, en este caso usuarias, que son mujeres, ¿verdad? Que son las principales que son conllevadas a la violencia, ¿sí? Y que pues ver las perspectivas de poder apoyarles lo mejor posible. Gracias, licenciado. Por favor. Él es el licenciado Jesús Jaimes Velasco, él es asesor legal en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. Él me comenta que sus expectativas del curso es poder identificar a una persona que realmente es como víctima de aquellas usuarias que llegan al consejo, ya que en algunas circunstancias llegan, por ejemplo, mujeres que no son víctimas como tal, sino se hacen ser víctimas. Entonces va para tratar de identificar en qué momento lo pasó. Que realmente haya sido victimizada. Bueno, muy bien. A ver, compañeras, por favor, presente a su compañera. Gracias, licenciada. Mi compañera licenciada Janet Landero, ella trabaja en el Consejo de la Mujer y Bienestar Social. Ella es la responsable del programa Futuro Niño Grande en la región de Lerma. Lo que quiere este seminario es también profundizar en los temas para poder de alguna manera apoyar a las chicas cuando lleguen con este tipo de problemas en las pláticas. Gracias. Compañera, por favor. Ella es la maestra Jordana Hernández, trabaja en el CIAMAS Saleno de la Palacio de Victorita. Ella espera conocer más acerca de ese tema, específicamente le interesa la cuestión de orientación en cuanto a acreditantes, por el apoyo que se brindan al Estado por juzgados directamente. Mi compañera la licenciada Paula Granados también trabaja en Víctor Luca, específicamente en el CIAMAS de Laura Vicario, y a ella le resulta nuevo este seminario de la palabra y quiere conocer acerca de esto para también incluso llevarlo para no tener más herramientas para trabajar en lo clínico y que tenga que ver con esto. Muy bien. Vamos a preguntar únicamente a dos parejas más quienes desean hacerlo. ¿Qué parejas? A ver, licenciada, si es tan amable. Buenos días.
compañero Flores trabaja en el Instituto Estatal de la Mujer y está en el área administrativa y más en el jurídico. Y parte de lo importante que considera ella el venir a este seminario es poder ampliar un poquito más el conocimiento de teología y sobre todo porque tenemos casos muy específicos, muy especiales, muy importantes en la zona autónoma. Mi compañera es Grace, es trabajadora social en la unidad de Tenancingo. También ella está tomando otro seminario de masculinidad y quiere ampliarlo con para apoyar siempre a las víctimas de la violencia. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la otra pareja que va a participar? ¿Qué pasa, licenciado? Adelante. Porque las manos, como todas están levantadas, pues tengo que forzosamente adelante. Él es el licenciado Miguel, es abogado y está en la unidad de MTP. Y me dice que lo que él quiere es llevar a cabo o llevar a la práctica este seminario. Nada más quiere llevarlo a la práctica. Enfocar de lo que ya tenemos conocimiento por los cursos seminarios que hemos tomado a lo largo de, hablo de lo personal que he tomado en el consejo, me gustaría enfocarlo para detectar a las víctimas que sí son directas y no de que que a nuestra madre le pasó entonces. Muy bien, licenciado. Ahora hágame el favor de presentar a la licenciada. Gracias, Vanés, en el consejo, en el programa de Cultura Grande. De igual manera coincidimos que hay que enfocar en el seminario para de igual manera identificar a las personas que son víctimas. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. De lo que escuché, pues sí me doy cuenta de que están interesados porque todos creo que tienen un interés particular por atender a víctimas del delito, ¿no? A víctimas del delito y de manera particular del delito de violencia familiar, por lo que he escuchado, ¿cierto? ¿O no? Sí. Maestra, El día de me hoy, permite, sí. la mayor parte de los compañeros sí está enfocado a esto, toda vez que, como trabajamos en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, nuestra actividad como licenciados en Derecho es pues asesorar a las víctimas precisamente violentadas por sus parejas. Entonces, totalmente, pues sí, la mayoría de los que estamos aquí enfocamos todo ello para poderlo aterrizar en la práctica, ¿sí? De cómo evaluar o valorar la expectativa de la violencia ante la mujer. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Nosotros sabemos, como menciona el licenciado Miguel, que en ocasiones las víctimas tienen cierto temor por presentarse ante algún funcionario público para manifestar que están siendo víctimas de violencia familiar. Eso sucede porque pues falta confianza, falta credibilidad a los servidores públicos. Y esa es una de las cosas que nosotros también tendríamos que hacer. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues brindando una atención adecuada a las personas que se acercan a nosotros. Porque si encontramos a alguien que dice, mi comadre es la víctima, puede ser que no sea la comadre la víctima, sino sea ella misma y no se atreve a decirlo, soy yo la víctima. ¿O no es así? El trabajo que ustedes realizan, señoritas, señores, es muy, pero muy importante porque esta es una etapa de una evolución que debemos tener en nuestro país tan importante, porque del trabajo que realicemos, de la forma como lo realicemos, es que vamos a lograr la confianza de la ciudadanía para que se acerquen. Y a través de la orientación no solamente jurídica, sino del trabajo social, en su caso de psicología, incluso del médico, estas personas tengan esa confianza de acercársenos. ¿O no es así? Hablan de victimología. Y sí, la victimología es en extremo importante, compañeros. Creo que esto no va a funcionar, pero bueno. Vamos a hacer una pequeña presentación y les
comentaba la maestra Beatriz que la participación de cada uno de ustedes es muy importante. Somos un grupo numeroso. Sé que hay abogados, que hay trabajadores sociales, que hay psicólogos, que por ahí hay administradores, pero todos tenemos el mismo fin. ¿No es así? Todos enfocamos nuestra actividad al mismo fin: atender a las víctimas de violencia. ¿O no? Sí, o no. Independientemente de que seamos personal administrativo, porque desde el momento que estamos trabajando en esta institución, ya nos van identificando. Y aun cuando no tengamos ese trato directo con las víctimas, podríamos decir, bueno, pues puedes ir a la institución y tal persona te puede atender, dígame. Bueno, comentaba, trabajo también con personas de la mujer, pero en una unidad, bueno, diferente a la atención a víctimas. La unidad donde me encuentro laborando es atención a personas que ejercen violencia de género, que claro, va relacionado también a la violencia. Es la única. Claro, porque también esa persona que agrede debe de haber tenido algún problema. Si bien es cierto que no todas las personas que fueron agredidas se vuelven agresores, también lo es que existe una probabilidad muy grande para que esto suceda. Bien, licenciado. Bueno, nosotros estamos el día de hoy aquí para abordar este seminario denominado Profesionalización de las y los servidores públicos del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, vinculados con la atención de mujeres en situación de violencia a través de un seminario de victimología y atención a la violencia de género. Y hoy vamos a dar inicio al módulo de victimología por la mañana, porque por la tarde viene la maestra Regina Santelli para platicar con ustedes. Nosotros sabemos que este seminario fue elaborado de manera particular para ustedes, para todas las personas que están interesadas en brindar una mejor atención. Así es de que, bueno, pues a mí me da mucho gusto tenerlos aquí y espero que realmente logremos lo que nos hemos propuesto. Nos hemos propuesto poner a su alcance elementos que le permitan identificar a cada uno de los participantes la importancia de la victimología en la atención a mujeres en situación de violencia. Como que no es nada fácil este objetivo. Sin embargo, dadas las características de todos ustedes, que me imagino son muy sensibles, vamos a lograrlo. Reconocer que la victimología reconoce diferentes tipos de víctima y como ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria se relaciona con otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, la criminología, el derecho penal, el derecho procesal penal, la psicología, la criminalística, la sociología, el trabajo social. Así es de que vamos a darnos cuenta de que es muy amplio esto y vamos a procurar ir manejándolo de manera mejor. El contenido es bastante amplio. Vamos a tratar de que avancemos todo lo que se tiene planeado para el día de hoy. Tenía pensado pasar un video, pero creo que nos vamos a apurar con la teoría y el video lo pasamos en la siguiente sesión el próximo jueves a primera hora, que ya llegue yo directo, y hacemos ese análisis. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Es teoría, compañeros. Y ustedes saben que la teoría a veces nos cansa. Así es de que requiero su participación. Por favor. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver, compañeros. Cuando nosotros hablamos de victimología, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Alto, porque quiero que escuchen todos. Yo lo que entiendo con victimología es prácticamente violencia, o sea, como que lo relaciono de manera inmediata con violencia. Dice la compañera, yo lo relaciono de manera inmediata con violencia. ¿Usted? Para mí, victimología realmente habla sobre víctimas en circunstancias de violencia. Bueno, a ver. La ciencia que estudia las víctimas. Fíjense tan fácil, dice el compañero.
Pues victimología, la ciencia que estudia las víctimas, y tiene toda la razón. Y después acá. Yo un poco de debilidad, de víctima, de sufrimiento, de debilidad, de su tiempo. También dice, para mí, victimología me da la idea de sufrimiento, de debilidad. Bien, compañera. ¿Por acá? Maltrato de todo tipo. También tiene razón. Porque aquí podríamos nosotros victimizar a una persona que está tomando móvil. ¿O no es así? ¿Sí? Cuando nosotros decimos, pues, como dice el licenciado Miguel, la victimología es la ciencia que estudia a las víctimas. ¿Y qué es la víctima? ¿Desde cuándo sabemos que existen las víctimas? Porque bueno, las víctimas siempre han existido. No, y porque se las van a dar. Sí. Lo van a subir a la plataforma. A ver, ¿ustedes qué piensan de las víctimas? Sí, licenciado. Yo considero que las víctimas siempre han existido, Sí, claro. siempre. Y como nos marca, por ejemplo, el artículo 218 en el Código Penal, que nos dice, nos habla del Estado de México, que nos habla de la violencia familiar. Entonces, dentro de esa violencia familiar, tenemos contemplado que es la violencia física, la violencia económica, la violencia verbal, la violencia sexual. O sea, tenemos cinco La patrimonial. y la patrimonial, que la económica. O sea, que entre todas ellas, pues por eso se considera como violencia familiar, y que les vuelvo a repetir, está contemplado en el artículo 218 del Código Penal del Estado de México, y cada una de ellas conlleva a cierta circunstancia, a cierta victimología, ¿sí? Y la víctima no siempre... A cierta victimización. A cierta victimización, porque no todas las víctimas son, no han sido víctimas en todo, digamos, no todas son víctimas en lo físico, no todas son víctimas en lo psicológico. No. Entonces, pero en todo, yo creo que desde siempre ha existido las víctimas. Claro, desde siempre ha existido la víctima. Y si nosotros hiciéramos un recorrido histórico, veríamos que en el origen de la sociedad, cuando una persona era victimizada por sus familiares y la propia víctima, trataban de que esta persona agresora resarciera el daño. Y los abogados sabemos, y bueno, aquí hay varios abogados, que a eso se le denominaba venganza privada. Y la víctima con sus familiares, repito, trataba de que ese agresor, pues bueno, tuviera su castigo, lo sancionara. Pero los excesos que existían en esa época hicieron que apareciera una ley que nosotros también hemos escuchado por ahí, la ley del talento, de ojo por ojo y diente por diente. Y fue evolucionando después de la ley del talento en una especie de composición. Los familiares de la víctima y el agresor llegaban a un arreglo y el agresor trataba de reparar el daño, por decirlo con palabras actuales. Trataba de reparar el daño. La situación cambió cuando aparece la monarquía con la aparición del Estado, que el Estado es el único que tiene el derecho de ejercer esto del castigo. El derecho a castigar pertenece al Estado. Y ese es el momento en que la víctima pasa al segundo término y parece que está desapareciendo. Y vamos a ver que sí casi desaparece porque todo lo relacionado con el delito, con el castigo, estaba enfocado hacia el agresor. Y podríamos hacer un recuento, podríamos hablar de las escuelas jurídico-penales, por ejemplo en la escuela clásica, donde únicamente se preocupaba por el delito como ente jurídico, ¿sí?
Y incluso el victimario en ese momento quedaba poco de ver. Con la escuela positiva cambia un poco la situación y entonces empiezan a preocuparse por el victimario, ¿sí? Pero seguimos evolucionando y a mediados del siglo pasado, del siglo XX, empezamos a ver que hay personas que ya se interesan por la víctima, ¿sí? Y bueno, ustedes me dicen, ¿qué es la victimología? Dicen por ahí que es el estudio de la víctima. Me gustó que el licenciado nos dijera eso, porque hay algunas, incluso es una definición, ¿sí? Implica mucho. Es el estudio de la víctima. Son 3 palabras, pero si nosotros nos pusiéramos a desglosar esas 3 palabras, pues encontraríamos grandes cosas. ¿Qué es lo que pretende la victimología? ¿Por qué decimos que la victimología centra su análisis en la víctima? ¿Por qué lo decimos, Miguel? Porque hay que estudiar a la persona que está sufriendo violencia, es decir, hay que estudiar a la persona que la ejerce, cómo la siente. La persona que la recibe, pero también tendríamos que ocuparnos del que la ejerce. Eso es lo que quiere decir. ¿Alguien más? Sí. Pero aquí en especial se centra en cuanto a la víctima. La víctima es ahorita lo que nos interesa, cómo recibe la agresión, por qué es susceptible a los tipos de violencia que, por ejemplo, comentó hasta el compañero. Es más que nada. Sí, porque independientemente de que nosotros estemos enfocados por cuestiones laborales a las víctimas de violencia familiar, no podemos olvidar a todas las otras víctimas de violencia, porque la violencia es un fenómeno social, ¿o no? Y lo padecemos todas y todos, ¿verdad que sí? Bueno, la victimología, dice la diapositiva, centra su análisis en la víctima. Sí, desde un punto de vista multidisciplinar. Y tendríamos que agregar interdisciplinar. También abarca el estudio de las razones que pueden llevar a una persona a ser víctima. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no lo dejas si está golpeando la consecuencia? Pues hay que ver las razones por las que no lo deja. Porque hay razones, ¿no es cierto? Y cuáles son las consecuencias de esa violencia que la pareja ejerce sobre la otra o el otro. ¿Sí? Bueno, también se relaciona o se interesa por el examen de la relación de la víctima con el sistema de justicia penal. Por eso decíamos anteriormente que se relaciona con el derecho penal y con el derecho procesal penal, porque también nosotros tendríamos que ver cuál es la participación de la víctima durante el proceso, ¿o no? Porque ya ha cambiado la situación de la víctima. La víctima está cobrando relevancia. ¿O no lo consideran así ustedes? Y me lo van a decir después, porque yo sé que lo saben. En sus casos antiprocesal y asistencial. Y ustedes, desde el área donde trabajan, están viendo que las asesoran jurídicamente. ¿Sí? ¿Representan ustedes a las víctimas? Sí. Pues fíjense. Las representan, son asesores jurídicos de las víctimas, ¿o no? Sí. Les brindan apoyo psicológico, les brindan atención cuando ellas, por ejemplo, no tienen a dónde acudir, que ya no están en casa. Ustedes buscan un lugar donde ellas puedan estar con sus hijos, ¿o me equivoco? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno. Así como también tendrían que ver cuáles son las principales estrategias de prevención, porque lo que también tendríamos que tener como un objetivo primordial es prevenir este tipo de conductas. ¿O no es así? Que vaya disminuyendo las personas que acuden a nosotros. Ahorita se está incrementando, pero si prevenimos, tal vez
las personas víctimas de violencia entiendan que no se merecen ese tipo de vida y entonces cambien sus actitudes y disminuyan la violencia. ¿O no es lo que pretendemos? Es una disciplina vinculada con otras, como ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a conceptualizar. Les decía que es teoría que está muy relacionada con el derecho. ¿Sí? Nosotros, cuando hablamos del delito desde la victimología, vemos que no se correlaciona con el crimen. ¿Y por qué no se correlaciona con el crimen? El delito, ¿qué cosa es el delito? ¿Qué entienden ustedes por delito? ¿Abogados? Es un acto, bueno, acto de omisión sancionado por la ley. Muy bien, licenciado, dice un acto o omisión sancionado por la ley. Bien, licenciado. ¿Quién más? Sí. Un acto antijurídico. Es un acto antijurídico, claro que es un acto antijurídico. Más que un acto es una conducta, porque la conducta puede ser por acción, pero también por omisión. Y es antijurídica. Claro, pero nosotros tendríamos que entender que en sentido estricto, el delito, y ahorita voy a retomar lo que usted dice, el delito es la conducta que nos describe el Código Penal, ¿o no? Sí. Porque el Código Penal, en sus diferentes tipos, nos dice el delito de homicidio, por ejemplo. ¿Qué es el delito de homicidio? ¿Qué es la violencia familiar? Y allí nos va diciendo qué es la violencia familiar, ¿o no? Ese es el delito. ¿Y el crimen? ¿O es lo mismo? ¿Sí? Porque aquí este crimen está considerado más que nada en cómo lo cataloga la sociedad. Cómo ellos dicen, esto no debe ser, esto debe ser sancionado, y ahí es donde ya sería lo distinto a lo que es delito. Pues más o menos, licenciada. Levanta la mano, a ver. El crimen sería una serie de conductas antisociales que afectan a la sociedad, ya sea en perjuicio de su patrimonio, de su integridad, etcétera. O sea, más enfocado, ¿no? Cuando nosotros decimos que es el crimen, y si esa conducta ya está descrita en el Código Penal, decimos que el crimen es la realización de esa conducta descrita en el Código Penal, ¿sí? Pero también todas aquellas conductas antisociales que, como dice la diapositiva, se ponen en perjuicio. Porque hay conductas antisociales que no están tipificadas como delito. Y lo son, de hecho. Y lo son, pero no están tipificadas. Y nosotros no podríamos decir que somos víctimas del delito, pero somos víctimas. ¿O no es así? ¿Qué pasó, Miguel? ¿Sí? ¿Por qué sí, Miguel? Si me dicen sí, cuidado, entonces sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? A ver. Bueno, voy a tomar, yo creo que lo dijo Raúl, que más que una cosa es una conducta antijurídica, el delito. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que nos regimos por reglas. Sí. Entonces, al cumplir con una de esas, estaríamos cometiendo un delito, ya sea, bueno, en el orden penal. En el orden penal. Pero también nosotros tendríamos que decir que somos víctimas de una autoridad administrativa, por ejemplo. Somos víctimas, ¿no? Y que a lo mejor ese actuar, esa decisión, no llega a configurar un delito, pero sí nos victimiza. Por eso decimos que existe una diferencia entre el delito y el crimen. Si hablamos de derecho penal, entonces estamos hablando de la conducta descrita en el Código Penal. Que es antijurídico. Que es antijurídico. No antisocial. No es antisocial. Pero no podemos olvidar que aquella conducta que nos lesiona y no está tipificada en ninguna norma penal o especial, también nos puede hacer víctimas, ¿o no? ¿Sí? Bueno,
Entonces hablamos de conducta antisocial. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es su nombre, licenciado? Raúl. A ver, Raúl. A veces los tuteos tienen algún inconveniente. A ver, Raúl, ¿quiere explicarnos, por favor, entonces la diferencia entre crimen y delito? El delito es en materia penal y es una conducta antijurídica, culpable y punible. Sí. Y el crimen es cualquier conducta antisocial, es decir, que no necesariamente debe estar descrito por el Código Penal. Por ejemplo, el que usted nos mencionó en contra de un funcionario público o más bien en contra de una conducta de un funcionario público, pero que esa conducta no esté descrita penalmente. Fíjese, licenciado, que yo puse ese ejemplo. Y cuando dije funcionario público, nosotros tenemos que poner mucha atención. Porque ese funcionario público puede estar violentando nuestros derechos fundamentales. Y bueno, tal vez no vamos a decir que esa violación a derechos fundamentales sea un delito, pero sí podríamos acudir a la representación correspondiente para que no se siga esa violación a nuestros derechos, ¿cierto? ¿Sí? Porque el funcionario público también tiene responsabilidades. Y esa conducta la puede realizar incluso una persona que no desarrolla ninguna función que le haya asignado el Estado. ¿Sí? Bueno. Y la víctima y sujeto pasivo, desde la victimología también hay una diferencia entre la víctima y el sujeto pasivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, compañero? Se refiere, no sé, la víctima y el ofendido, bueno, el sujeto pasivo también entra, no sé si lo estoy componiendo, una cosa es la víctima y otra cosa es el ofendido. Por ejemplo, el delito de homicidio, víctima, evidentemente es la persona que se le privó de la vida, y el ofendido en este caso serían los familiares. Sí. Pero como que para abundar más en esa respuesta, licenciado. A ver. Tal vez, maestro, el sujeto pasivo se refiere a aquel que está recibiendo alguna lesión o algún delito, pero que se encuentra, no sé, bueno, es aquella que recibe más que nada la lesión. Sí, la víctima directa, sobre la que recae la conducta. Ella es la víctima directa. Pero también tiene razón el licenciado cuando dice que hay víctimas directas y hay ofendidos por el delito. Vamos a ver un poquito más adelante esa parte. Dígame. A ver, nada más. El sujeto pasivo, se me ocurre el delito de robo. A lo mejor a mí me lo robaron, un teléfono que me prestó un amigo, me lo robaron a mí, yo soy la víctima. El sujeto pasivo es el propietario, el que tiene el bien jurídico, ¿no? Buen ejemplo. Buen ejemplo. La víctima es la persona que padece el daño. Fíjense bien lo que dice. Padece el daño por culpa ajena o causa fortuita. Y aquí tendríamos que también decir, o por sí mismo. ¿No? ¿Sí? Recuerden esto que acabo de decir, o por sí mismo. Y el sujeto pasivo es un término eminentemente ¿de qué? Eminentemente ¿de qué? De derecho penal. ¿Por qué de derecho penal? ¿Por qué de derecho penal, compañeros? Dice la diapositiva que el término sujeto pasivo es propio del derecho penal de connotación reducida. Es entendido por los penalistas, por los abogados penalistas, como el titular del bien jurídico protegido. Eso nos lo dijo el licenciado. En el TIP. ¿Y qué es el TIP? Es la descripción de la conducta que nos hace el Código Penal. Es el delito, ¿sí? Bien jurídico, bien relacionado o puesto en peligro por la comisión de esa conducta. ¿Cómo ven? ¿Hay diferencia o no hay diferencia entre víctima? Sí. Y sujeto pasivo. ¿Quién dijo sí? Otra, a ver, licenciado. Si ya dijo sí. Sí, hay diferencia. A ver.
Sí. Porque el sujeto pasivo es el que tutela el bien jurídico. Por ejemplo, en el caso que puse, el dueño del celular, la víctima es el que directamente le siente el daño al que lo asaltaron, al que le pegaron, pues, pero no era el dueño del teléfono. Esa es la diferencia. Y el dueño del teléfono es el sujeto pasivo. La víctima dice soy yo porque a mí me robaron el teléfono. Y el sujeto pasivo es el dueño del teléfono. Pero también hay supuestos en que puede ser la misma persona. Pero también hay algunas circunstancias que recaen en la misma persona, el carácter de víctima y de sujeto pasivo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Si no vamos bien, pues bueno, nos regresamos, ¿o no? ¿Sí? Bueno, yo les decía hace un momento que a mediados del siglo XX, del siglo pasado, se interesaron por ver qué pasaba con las víctimas. Y hay varios estudiosos que se disputan ser quienes dieron origen a esta materia, la victimología. Está, por ejemplo, Benjamin Mendelssohn, un profesor israelí, y está también Von Henry. Pero nosotros, de manera particular, yo acepto que fue Benjamin Mendelssohn. Benjamin Mendelssohn nos da una definición de víctima. Definiciones que vamos a ir analizando, pero rápidamente porque tenemos poco tiempo, ¿están de acuerdo? Y van a tener que leer fuerte para que todos los escuchamos. ¿Sí? Licenciada, ¿sí está en la ¿puede hacerlo? Adelante. Víctima es la personalidad del individuo. ¿Escuchan ahí atrás? Sí. Víctima es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento, determinado por factores de origen muy diversos: físico, psíquico, económico, político o social, así como el ambiente natural o técnico. ¿Qué le dice este concepto? Es una persona que es afectada por las consecuencias sociales o que tiene algún sufrimiento determinado. Es una persona o varias, porque dice o de la colectividad. Es la personalidad del individuo o de la colectividad. Aquí nos habla que también pueden ser víctimas, un grupo social. ¿Sí? ¿Qué más dice? Este mismo. Aquí ya también nos habla de diferentes tipos de violencia. Porque dice físico, psíquico, económico, político, social. O incluso natural. ¿O no? ¿Sí o no? A ver, siguiente. Luis Rodríguez también dice: víctima es el sujeto que padece un daño por culpa propia, ajena o por causa fortuita. Fíjense bien lo que nos está diciendo el doctor Rodríguez Manzanera. ¿Sabe quién es el doctor Rodríguez Manzanera? Claro que sí lo sé. Pues es criminólogo y es mexicano. Por eso puse luego después de Benjamin Mendelssohn al doctor Rodríguez Manzanera. ¿Qué dice ese concepto tan corto? Les digo que si nosotros nos ponemos a desglosar todo lo que dice los conceptos, en el primero vamos a llenar varias páginas. Y también con el segundo, ¿no es así? Yo les dije que tuvieran en mente que también podríamos victimizarnos nosotros mismos, ¿sí? Por culpa propia. Hay un ejemplo a lo mejor muy común, sería que por descuido yo misma soy víctima de mis acciones o por omisión alguna. Por descuido o por ignorancia, por imprudencia, podemos ser víctimas. ¿Sí o no? La persona se victimiza a sí misma. Por causa ajena, pues es otra persona la que nos causa el daño. ¿Sí? Por causa fortuita. Así es, licenciado.
vean cómo sí tendríamos que ir realizando con mucho cuidado cada uno de los temas. Y esta, ¿quién va a leer? Sí. Víctima. Persona cuyos derechos han sido violentados por el Estado, es decir, quien ha sufrido agravios cometidos por este, quien padece las consecuencias de actos contrarios al derecho en que incurren los servidores públicos por acción u omisión con motivo del ejercicio de sus funciones o en aparente cumplimiento de las mismas. ¿Qué pasa, licenciada? Pues yo entiendo que es una persona que han mermado sus derechos, han ido más allá de lo permitido, ¿no? ¿Quién es? Pues puede ser un funcionario público, otra persona. O puede ser un funcionario público porque en este caso la diapositiva dice muy claramente quien padece las consecuencias de actos contrarios al derecho en que incurren los servidores públicos. Y aquí tendríamos que ver con algo que ya se había mencionado cuando yo dije al principio y después alguien dijo algo. Alguno de ustedes dijo algo, alguna de ustedes. Yo dije que el derecho a castigar lo tiene únicamente el Estado. Pero, pues con la evolución que hemos tenido y hablando de derechos humanos, de derechos fundamentales, vemos que los derechos fundamentales protegen a las personas, las tutelan, pero también imponen un límite al Estado, porque las autoridades se obligan a respetar y a proteger los derechos de todos los ciudadanos. Y si ese funcionario está llevando a cabo una conducta contraria a derecho, pues incluso puede estar cometiendo una conducta delictiva, ¿o no? Puede incurrir en responsabilidades de funcionario público, ¿cierto? ¿Cómo ven esta parte? A ver si como vamos avanzando lo pueden relacionar más adelante con otra definición de delito. Hay que poner mucha atención en esto. ¿Están de acuerdo que vamos a poner atención? ¿Quieren agregar algo de esta definición aquí? ¿No? A ver, víctima del sistema penal. ¿Quién va a leer? Alzando la mano, licenciada. Víctima del sistema penal. Aquellos casos donde se presentan excesos de detenciones preventivas, prisiones de máxima seguridad promiscuas, inoperancia en la llamada reinserción social de liberados, dificultad para el resarcimiento económico de las víctimas, inexistencia de asistencia jurídica, detenidos en sede policial, vejaciones, tratamiento cruel, tortura, por ejemplo. ¿Existe esto aquí en nuestro estado? No, ¿verdad? En otro país. ¿Cómo ven esta definición? Son definiciones que tendremos que ir entendiendo. Fíjense bien que no tenemos una definición todavía que nos hable de víctimas de violencia familiar. ¿O ya la tenemos? No. Sin embargo, alguien que fuera víctima de violencia familiar puede llevar a cabo alguna conducta con razón de esa violencia sufrida que pudiera padecer esta otra victimización, ¿o no? ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? No sé, tal vez de que la justicia no se aplica de igual manera para todos, como una perspectiva que tiene la misma sociedad, que la justicia es para los que tienen dinero. Pero si habláramos de violencia familiar, una mujer que está siendo víctima de violencia familiar, que llega el momento en que ya no puede tolerar más, bueno, pues por ese antecedente violento que vive en el hogar, puede llevar a cabo la comisión de una conducta y llegue a un centro de estos que se están mencionando en la diapositiva, ¿no? ¿Sí? Que le digan que esas son cosas de su casa y que mejor ponga atención y no haga enojar al esposo para que no la maltrate, ¿no? Sí, licenciada. Hay veces que acuden las víctimas ante el Ministerio Público, las víctimas de violencia familiar,
y el Ministerio Público se resiste a iniciar la indagatoria. ¿Por qué se resiste a iniciar la indagatoria? Maestra, se resiste la gente del Ministerio Público en hacer inicio a la noticia criminal y ponerlo en una carpeta de investigación, porque según para ellos la víctima debe de ir ya con golpes y entonces ya no se tipificaría en ese momento el delito de violencia familiar, sería lesiones, ¿sí? Entonces yo creo que ahí lo que pasa que el agente del Ministerio Público pues está victimizando todavía más a la víctima o a la señora que sufrió la violencia familiar, ¿sí? Yo creo que más lo que pasa ahí es que ahí viene la forma de que el funcionario público está pues victimizando más a esa víctima, ¿sí? Claro, pero también me da la impresión de que ese funcionario público no ha leído el libro. Exactamente. Porque no solamente existe violencia física, pero sin embargo tengo que aceptar lo que dice nuestro compañero. Y digo que no ha leído lo que dice el código, porque ya en el código nos dicen cuántos tipos de violencia existen. Y entonces tendría que llevar a cabo la investigación, ¿o no? Sí, y ahí está siendo víctima está sufriendo una victimización secundaria, ¿o no? Sí. Incluso también se ha escuchado y es muy frecuente por parte de las mismas víctimas o los mismos funcionarios el por qué no inician una carpeta específica. Muchas veces dicen que porque las personas llegan, ay, me pasó esto, resulta que al poco tiempo o en el tiempo otorgan el perdón, entonces de alguna manera ellos ya están, digamos, de alguna manera cansados y por eso llegan al argumento que comenta el compañero de que realmente necesitan ver consecuencias de valor para que ellos puedan iniciar. La violencia familiar tiene consecuencias de valor, como usted dice. Aquí lo que tendríamos que ver que el Ministerio Público está obligado de alguna manera a asesorar a la víctima y hacerle saber que ella no tiene por qué estar viviendo violencia al interior del hogar y hacerle tratar de sensibilizar a la víctima de que no tiene por qué sufrir violencia, pero la obligación es orientarla debidamente y decirle que si bien es un hecho, que es un delito que se persigue por querella y ella puede otorgar el perdón, no debe hacerlo. Las mujeres se resisten y todos lo sabemos porque cuando el sujeto se da cuenta, o la persona, porque no solamente los hombres maltratan, también a veces maltratamos a las mujeres en menos ocasiones, pero bueno. Entonces la persona que está agrediendo, al enterarse de que ya se está iniciando un procedimiento, pues puede incrementar la violencia. Y si esta persona es hombre, el agresor puede ser más violento, ¿o no? Y ese es un temor que tienen las mujeres, muy fuerte. Los hombres no se atreven en ocasiones a hacer una denuncia porque, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que acudan a decir que está siendo víctima de violencia cuando aquí en nuestro país no se acepta eso? ¿Sí se acepta? Pues a lo mejor lo que le van a aconsejar es que, pues, cambie su actitud, que no se deje exactamente. Hay muchas razones por las que las mujeres no acuden al Ministerio Público. Y bueno, otra de las cosas que estamos hablando de sensibilizar, pero también de esta parte de sensibilizar la otra parte de la personas de autoridad, porque como bien dice, no tenemos que iniciar a investigar porque toman un poquito más de otra más y se va a regresar. Pero no, ese es un papel importante de uno como servidor público, tener la sensibilización y aplicar cada conocimiento y más que nada el apoyo a la persona.
persona nace así, utiliza, y así se queda. Y realmente no hay sensibilización de este lado. O sea, es una vida más, es una persona, y bien comentado lo que dice. La persona tiene derecho a saber que no debe de vivir en este esquema de violencia. Así es. Pero no les explicamos qué pasó, licenciado. Bueno, nada más la diferencia de que, bueno, el término de que está hablando de víctima del sistema penal no necesariamente va a ser la víctima o revictimizada, ¿no? Nuevamente, también se aplica para el victimario, para cuando es, o para el presunto responsable, que ya tal vez ya realizó el acto y es, bueno, tratado con otros de otra forma por las personas, por el Estado más bien. Por esa razón aclaré que en este momento no hemos visto ninguna definición de víctima de violencia familiar. Estamos hablando de víctimas en general, para que podamos entender que cualquier persona puede ser víctima. ¿Sí? Pero tiene toda la razón, licenciado, porque aquí también vemos que sí que hay detenciones arbitrarias, ¿o no? Y también aquí nos habla de cómo está funcionando nuestro sistema penal, porque pues de alguna manera nos dice que no funciona bien. Y ustedes, aun cuando tienen una penitenciaria modelo, tendríamos que ver cómo está funcionando. Si efectivamente el trabajo que realizan los trabajadores sociales está funcionando de manera adecuada. Si existen bastantes trabajadores sociales para que puedan cumplir con la función que tienen que desarrollar una vez que esta persona ha logrado su preliberación, ¿o no? ¿Frente a qué obstáculos se encuentran? Es una situación difícil la que nosotros vivimos, no solo en el Estado de México, sino en todo el país. ¿Y el Estado de México, sí conoce la penitenciaria modelo? Está en esa. Y hace algún tiempo se llevaron a cabo, echaron a andar un programa por ahí en el que algunas personas que estaban recluidas en los centros penitenciarios podían acceder a un tratamiento de resocialización intensivo y los preliberaban. Y la trabajadora o el trabajador social tenía que llevar a cabo una serie de actividades, como por ejemplo, ver qué familiar iba a vivir, si lo aceptaban en su casa, si no lo aceptaban, tratar de buscarles un lugar a donde pudieran llegar, tener relación con algunas empresas, con algunas tiendas, para que les dieran trabajo a estas personas, para tratar de que ellos ya no estuvieran en términos de cómo se le llama a esto. Hay por aquí internos. No, sí, bueno, pero me refiero al procurar que salgan más y más personas de los centros. Hay cada determinado tiempo, cuando los centros de reclusión ya están sobrepoblados, viene una despresurización, ¿o no? ¿Sí? Bueno, pero vean que el Estado de México tiene muchas cosas muy interesantes que a mí me han parecido muy buenas, porque yo acudí a esta penitenciaria y me parecía interesante el programa, pero vamos a ver también si funcionó o no funcionó. Y aquí también estamos hablando de esas víctimas del sistema, ¿o no? También encontramos varias definiciones, son 3 las definiciones que nos dan en este artículo 4 de la Ley General de Víctimas. Fíjense bien lo que dice este artículo 4 de la Ley General de Víctimas. ¿Qué es primero? Que es la víctima directa. La víctima directa, dice este artículo 4, son las personas físicas que hayan sufrido algún daño, personas físicas, ¿sí? Individuales. Menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesto en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales
Estado mexicano sea parte. Es una definición de víctima que nosotros podríamos analizar con mucho detenimiento y ver qué es lo que nos deja esta definición, qué nos deja, licenciada. Sí, de víctima directa. El hecho de pensar que se refiere a una persona en específica que recibe un daño. Que recibe daño y ese daño puede ser físico, puede ser económico, etc. Sí, ¿qué más? Porque no es eso únicamente, ¿o sí? Alguna violación a sus derechos humanos. Alguna violación a sus derechos humanos. Es amplia esta definición. Y luego dice, fíjense bien lo que dice más adelante, de un delito o violaciones de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución. ¿Dónde están reconocidos los derechos humanos? En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos. Pues bueno, podríamos hablar del capítulo primero, del artículo 102, apartado B, y de algunos otros artículos. Porque bueno, si decíamos hay garantías individuales, garantías sociales, vemos que los derechos humanos son más amplios, ¿sí? Pero, dice también, ya están reconocidos los derechos humanos de las víctimas, sí, están reconocidos. ¿En dónde? En el artículo 20, apartado C. ¿Sí? Pero además, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Cómo ven? Es amplio este concepto, ¿o no? Porque también podríamos analizar y ver que cuando nos mencionan tratados internacionales, pues el Estado mexicano, cuando firma un tratado, cuando lo ratifica, se obliga a cumplir, ¿o no? Y en el supuesto de que no cumpla, pues hay algunas otras instancias, ¿o no? Bueno, víctimas indirectas. ¿Quién dijo yo? A ver. Víctimas indirectas o ofendidos son los familiares o aquellas personas físicas o a cargo de las víctimas directas que tengan una relación inmediata con ella. En este caso puede ser lo que es el familiar a una persona cercana a la víctima, ¿no? Pues sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres, ¿sí? ¿Y cómo ven esta definición de víctimas indirectas? Y le ponemos entre paréntesis ofendidos, porque nosotros hablamos víctimas indirectas o ofendidos, ¿o no? ¿Sí? Incluso ahora decimos víctima u ofendido. Ya no hacemos la aclaración víctima directa o víctima indirecta, sino decimos víctima u ofendido. Pues que de alguna manera también han sufrido las consecuencias de esa victimización. Por supuesto que las ha sufrido. De lo que sea, física, mental, emocional. Robaron su casa, pues el dueño es el papá, por decir algo, pero también los hijos, su seguridad, su salud emocional también se vio afectada, entonces también son víctimas directas. Entonces hay consecuencias también en las personas que no los pudieron. Claro. Siguiente. Me llama mucho la atención esta definición de víctimas potenciales. ¿Quién quiere leer esto? Víctimas potenciales, las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Esto también son las que se llaman víctimas terceras, ¿no? Que, por ejemplo, en una riña, la persona que interviene para que no sigan peleando resulta lesionada. Resulta lesionada. Así es. Vemos que sí existen, con frecuencia lo vemos porque también hemos encontrado por ahí que una persona está golpeando a uno de sus hijos y entonces llega, se quiere meter y el papá se enoja porque todavía tenemos la idea de que los hijos son propiedad nuestra. Nos molestamos y agredimos a la persona que quiere defender a la niña. ¿O
Después también en este artículo nos habla de la calidad de víctimas. ¿Qué pasa, licenciado? También en este caso podríamos decir que podrían ser los testigos en algún asunto, pues ya sea penal o civil. Porque ya después vienen las represalias, sí, o sea, sí se podría. Y sobre todo en materia familiar sí se ve esto. Y por eso también con las modificaciones a la Constitución política vemos que uno de los derechos de las víctimas es que se proteja no solamente a ella, sino también a sus testigos, a sus familiares, ¿o no? Sí. Sí, licenciada. Aquí dice la calidad de víctimas. ¿Cuándo se adquiere la calidad de víctimas? Usted mismo, licenciado, ¿puede alcanzar? No alcanzó a distinguir, no. A ver. La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente ley, con independencia de que se identifique, aprenda o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. ¿Cómo ven esta parte? Fíjense bien ustedes lo que dice. La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente ley. Ya sabemos que la ley es la Ley General de Víctimas. Con independencia de que se identifique, aprenda o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Aquí vemos, la víctima se demostró que sufrió el daño, es víctima, aun cuando no sepamos quién fue el agresor. ¿Sí? Por lo que es importante la denuncia, porque simplemente la persona no denuncia, es como si no existe el daño. Así es, dice la licenciada, tendrá que denunciar la persona. Sí, pero bueno, hay ocasiones en que se denuncia y no sabemos quién fue el agresor. ¿Sí? Pero es víctima. Dígame. Precisamente en ese supuesto, el sentido literal del primer enunciado no me cuadra, porque la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño. Sin embargo, creo que abundan más las víctimas a las que no se les ha acreditado el daño por esa falta de la denuncia o por falta de información, etcétera, muchas otras cosas más. Entonces, la calidad de víctima, yo digo que es en el momento en el que se actualiza el daño, ¿no? En el momento en el que se procede el daño, no hasta que se... En estas cuestiones dice, la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño. Cuando asaltan los camiones de transporte público, hemos visto que en ocasiones privan de la vida a una de las personas que va en ese vehículo y los agresores se van y ellos no son capturados en ese momento, que ojalá que fueran también capturados después, pero hay veces en que quedan impunes, pero la víctima existe y se comprueba con qué, en este ejemplo drástico, con el cuerpo, con la privación de la vida. Y en los casos de violencia familiar, por ejemplo, no sucede de la misma manera. Si la señora está siendo violentada física, psicológicamente, de cualquier tipo, y no se llega a la acreditación de ese daño por falta de denuncia, por falta de autoestima, etcétera, pues sigue siendo víctima, ¿no? Sin necesidad de sigue siendo víctima. Por eso decía la licenciada, en este caso de que nosotros nos dedicamos a atender víctimas de violencia familiar, tenemos que sensibilizar a las personas para que hagan la denuncia, se presenten ante el Ministerio Público y les diga si hay víctimas de violencia familiar. Y ya el Ministerio Público les explique que ese delito se persigue por ella. ¿Y cuáles son todas las consecuencias? Porque también hace falta de que le expliquemos a la persona que acude ante su autoridad cuáles son las consecuencias de
de iniciar esta investigación, ¿o no? Sí. Porque a veces no les explicamos. Y es un derecho de las víctimas. ¿Sí o no? Ahora existen una serie de instituciones públicas y privadas a las que pueden acudir las víctimas de violencia familiar. Y ahí les empiezan a explicar, las empiezan a atender, les dan terapia, incluso terapia psicológica, para que ellas primero entiendan de que no son culpables, segundo, de que no se merecen esa vida violenta y se atrevan a hacer una denuncia. ¿No? ¿Sí o no? Porque incluso las mismas víctimas al querer denunciar cierto hecho llegan en crisis, y claro, lo pueden corroborar las compañeras psicólogas, llegan en crisis, entonces ese momento no es idóneo para que la aborde un abogado, sino más que nada es un psicólogo, el poder encontrar esa crisis, y ya que esté calmada la señora, que ya no suma la situación, es cuando entra el abogado. Claro. También hay por ahí asesores victimológicos. Ojalá que nos dé tiempo, porque les voy a comentar que existe un área en Nuevo León que depende de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León y lleva a cabo una tarea muy, muy buena. Les voy a explicar después qué pasó, licenciado. Yo creo que las víctimas, en este caso, pues como son mujeres, ¿verdad? No lo piensan mucho en ir a denunciar, digamos, al esposo o a su pareja cuando viven en unión libre. ¿Por qué? Porque, pues, según las asesorías que yo he otorgado a algunas de las víctimas directas, comentan que pues están amenazadas por, o sea, el esposo, que su cónyuge o su pareja, que si los va y los denuncian, la van a matar. Entonces, ya en el Código Penal, en el Estado de México, ya no está tipificado las amenazas. Luego, entonces, esa es una de las causas por las que las señoras ya no quieren asistir. La segunda es de que cuando van a la agencia del Ministerio Público y ven a la gente, o a la gente, hombre, mujer, agente del Ministerio Público, y les dicen lo sucedido, pues primero lo que les dicen es que quieren verlas con las lesiones, sangrando. Entonces, por eso no les quieren a veces, por eso también hacen eso. Que dicen, es que mire, ¿sabe qué? Vengo a denunciar el delito de violencia familiar. No, es que usted tiene que venir así golpeada, pero entonces ya no lo tipificaremos como delito de violencia familiar, sino serían lesiones, ¿verdad? Y también, inclusive, hay señoras que dicen, es que vamos a la agencia del Ministerio Público y nos dicen que no existe, no está tipificado en el código, donde yo se los he remarcado, tiene el artículo 218 y a la letra lo que dice, ¿sí? Y a la misma vez les he comentado que hay delitos que se persiguen de oficio y otros por querella. Entonces el de violencia familiar es uno de los que se persigue por querella y que ahí cabe el perdón, pero no quiere decir que con eso no esté sancionado, tanto está sancionado administrativamente como privativamente, ¿sí? Que nos habla que es de 2 a 4 años También podríamos abundar esa orientación, licenciado, diciéndoles que existe la posibilidad de que el Ministerio solicite pues, la prisión preventiva o conocer perfectamente el contenido de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que establece por ahí algunas medidas preventivas para que las mujeres se den cuenta de que jurídicamente sí pueden actuar. Pero lo que podríamos hacer nosotros, independientemente de brindarles toda esta orientación jurídica, es decirles que se tienen que preparar para poder llevar a cabo este trámite, ¿no? Ya no vamos a decir de ninguna otra manera, este trámite, y que antes de acudir al Ministerio Público, por ese miedo que tienen, acudan al psicólogo, que vaya con el trabajador social, para que las oriente y acuden a una institución donde les brinde terapia. ¿O no es así? Para que ellas se sientan seguras
y para que se den cuenta de que muchas veces los agresores únicamente amenazan para intimidar porque no van a realizar ninguna conducta. Esto de la prisión preventiva contemplado en el artículo, me parece que es en el artículo, no recuerdo si es el 19 o 21 de la Constitución Política, perdón, porque tendría que tenerlo muy presente, es una de las formas de hacer que la persona que agrede se detenga. Y no solamente es por amenazas que las mujeres no se atreven a denunciar, es una cuestión cultural. Porque quiero decir mi suegra si yo denuncio al padre de mis hijos porque me está golpeando. Además es mi cruz y la tengo que cargar. Porque esa cuestión cultural yo lo he encontrado en diferentes estados de la República. ¿Cómo voy a denunciar al padre de mis hijos? ¿Cómo voy a denunciar al padre de mis hijos si él es el que nos mantiene? Aun cuando he platicado con algunas mujeres y no hay tal, al contrario, cuando son despojadas incluso de sus bienes, falta mucha sensibilización, mucha orientación para las mujeres, para que ellas se den cuenta de que no es como lo pensamos. Pero también habrá que entender las cuestiones culturales. No podemos obligar a una mujer a que denuncie. Primero habrá que sensibilizarla. Y por supuesto sensibilizar a ese funcionario público que no quiere realizar su trabajo. ¿Sí? Obviamente existen, yo trabajo en los derechos humanos, en determinado momento, por ejemplo, el Ministerio Público, no sé si requiere alguna investigación, pues están instituciones que se pueden, con las que se pueden auxiliar, obviamente, si la gente va a decir, el Ministerio Público no quiso hacer nada de eso, la carpeta, pues entonces está la comisión que el Estado y los diferentes estados para que pues, se acerquen y se pueda iniciar la denuncia. Claro, claro. Creo que sí tenemos muchos elementos para poder orientar a las mujeres. Sí tenemos, pero también nosotros tenemos que buscarlo y tener enlaces con esas instituciones. ¿Para qué? Para hacer seguimiento, para ver si la señora realmente ha aplicado donde la enviamos. Porque hay veces que no acude. Pero una persona, una mujer que está acostumbrada, que vio violencia con su abuelita, con su mamá, que la está viviendo ella, y que ya se acostumbró a esto, pues es que ya es natural, la violencia se ha naturalizado. Ese es un problema serio. ¿Sí? Tendremos que tener muy en cuenta esa parte. Bueno, entonces vemos que seguimos con las definiciones. Ahora vamos con el ofendido. A ver, ya tres licenciados, si son tan amables. Cualquiera que alcance a leer. Licenciado. Ofendido es la persona que por muerte o incapacidad de la víctima le sucede en sus derechos y ostente su representación legal. Sí, es cierto. ¿Qué le deja esta definición de ofendido? Bueno, ofendido es directamente al delito de homicidio, ¿no? O sea, ¿le da la impresión de que esta definición va enfocada únicamente a el homicidio? pues ya el homicidio en sus diferentes formas. Por muerte, dice. En la primera parte tiene razón, por muerte, pero después dice o incapacidad. Sí tiene razón el licenciado. Dice, aparentemente, bueno, la primera parte está dirigida a las personas que dependían de otra a la que le quitaron la vida. ¿O no es así? ¿Sí? Pero en la siguiente dice otra cosa. ¿Qué iba a decir? También para los menores de identidad reservada es aplicable. ¿Por qué? Porque
En muchas ocasiones la representación legal la lleva obviamente el Ministerio Público, pero mediante un familiar. Como caso de violación, los menores de edad, violencia familiar. Pero esto es durante la indagatoria y durante el proceso. ¿Pero por qué dicen que está dirigido a las víctimas menores de edad? La víctima, si es víctima de violación, perdón, es que me distrajo. No se preocupe. La víctima de violación es víctima directa. Claro. ¿Y el ofendido? En este caso son sus familiares. ¿Por qué son sus familiares? A ver, platiquen. Porque también son víctimas del mismo hecho delictuoso. Sí. Lo vemos en casos donde incluso las mamás se estigmatizan más con el hecho que incluso las mismas víctimas directas. ¿A qué voy? Una víctima directa en ocasiones con un buen proceso psicológico puede llegar a aprender, no olvidar, sino aprender lo va a asimilar que va a esa asimilar, situación. claro. Y en muchas ocasiones los ofendidos, en este caso son los familiares, llegan incluso a revictimizar a la propia víctima. Sí, tiene razón ahí. Pero me parece aquí que en esa parte, esto es cuestión cultural, porque incluso algunos padres no quieren que sus hijas denuncien, no quieren hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque todavía la sociedad la estigmatiza. Porque se publica, afortunadamente en la actualidad eso ya no se debe hacer, pero hay algunas situaciones en las que se continúa. Pudiera ser, sí. El siguiente, lea por favor el siguiente párrafo. Claro, en los sistemas procesales donde existe monopolio del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, el ofendido por el delito no es parte en el proceso penal, pero se le reconocen ciertos derechos para coadyuvar con el representante social. En algunos casos, solo en lo relativo a la reparación de los daños y perjuicios, como lo establece el Código Federal de Procedimientos Penales, y en otros, inclusive, para poner a disposición del Ministerio Público y del juez todos los datos que conduzcan a establecer la culpabilidad del acusado, según lo autoriza el Código Penal Procesal del Distrito Federal. Bueno, sí estoy pensando en el ejemplo que puso el compañero. Y ahorita me viene así la duda, licenciado. Usted es abogado. Sí. Por cuanto a la reparación del daño en el caso que usted, con el caso que usted ejemplificó, ¿qué pasa con esta víctima de violación que sus padres la están revictimizando, como con la palabra que usted utilizó? ¿Qué pasa con la reparación del daño? Creo que no, es un punto de vista muy personal. No hay dinero que pueda reparar un daño en un delito, en cualquier delito, pero sí reconozco que un delito de tipo sexual o donde existe algún tipo de abuso sexual es irreparable. Lo que me he dado cuenta es que los familiares no aceptan una reparación del daño. Hay ocasiones donde el juez determina o solicita que le den un costo aproximado de terapias psicológicas privadas, pero pues realmente al finalizar eso no nos garantiza que la víctima supere esa situación. Como sabemos, hay modelos internacionales en cuestión de delitos sexuales que incluso llegan a tardar 36 meses. Así es. Pero no nos aseguran. Así es, pero hablando también de violencia familiar, aquí podríamos pedir, porque sí, yo me imaginaba que el licenciado iba a mencionar esa parte del pago de las terapias. Se han llevado a cabo algunos procesos de violencia familiar en el Distrito Federal y se ha condenado al agresor
al pago de las terapias, para que la víctima asimile todo esto que le pasó. Es difícil, como lo menciona el licenciado, que una víctima de delitos sexuales logre una recuperación total, pero sí, cuando menos podrá tener una vida más o menos digna, a diferencia de que si no la recibe. Y bueno, aun cuando los padres no estén dispuestos, porque todavía hay muchos prejuicios, tendríamos nosotros como asesores, como abogados, como trabajadores sociales y psicólogos hacerles la propuesta, ¿o no? Sí, bueno, muy bien. Vamos a tomar 5 minutos de descanso, nada más para que se paren, se despeguen y además les van a entregar el material. Ese botón es tuyo, ¿listo?